Bueno, bien, muchas gracias por invitarme primero. Desde ya que con honda preocupación, si bien durante toda la campaña advertíamos, ¿no?, cuáles iban a ser las políticas que iba a desarrollar. De hecho, en ese sentido, digamos, todas esas medidas que él fue anunciando durante la campaña y que después hizo durante el discurso de Asunción, me refiero al presidente Milei, todos conocemos sus impactos, sus consecuencias, tienen y mucho que ver, de acuerdo a la caracterización que hacemos nosotros, con el plan económico que llevó adelante la última dictadura cívico-militar y que después también se desplegó durante la década neoliberal con Cavallo y Menem a la cabeza y que también intentó realizar Macri en el último tiempo. Con lo cual, conociendo los impactos y las consecuencias de esa medida, también nosotros sabíamos que lo primordial es construir unidad en la clase trabajadora, construir los mayores niveles de articulación entre las organizaciones sindicales para enfrentar esas medidas, que claramente son de desguace del Estado, como bien decías vos, y hasta incluso nosotros creo que nos plantea, o lo que, digamos, estamos viendo es que prácticamente hay un interés o una intención de plantear una disolución nacional, ¿no? Él lo dice en cuanto a dar una disputa cultural, pero a donde a nosotros como nación nos somete en un rol completamente de colonia, subordinado más que nunca a las potencias extranjeras y con una pérdida de soberanía total. Ahora bien, eso tiene un correlato en la vida cotidiana de la sociedad. Vos recién señalabas también, el mismo gobierno habló incluso de cifras superiores, 15.000, 16.000 despidos hasta el momento, que en eso hay que ser también claro, se habla de la no renovación de contratos. Más del 35% de los trabajadores y trabajadoras del Estado están precarizados, tienen contratos muchas veces denominados de los de basura o con otras normas que son contratos a plazo, con lo cual no renovarlos es un eufemismo de estar practicando cesantías o despidos, ¿no es cierto? Y la precarización es, digamos, muy extendida en los distintos niveles del Estado. Y obviamente que viene de arrastre y viene de hace muchos años. Ahora, no contentos con eso, están hablando, sí, de llegar a 70.000 despidos, pero aparte avanzar con las plantas permanentes, o sea, gente que ha concursado por esos cargos. La estabilidad en el empleo público, que es aparte un concepto que está en la Constitución Nacional, no se puede tirar por la borda de la noche a la mañana. Ahora, esta no es una defensa corporativa nada más de nuestros puestos de trabajo o de las funciones, facultades que tiene el Estado. Nuestro trabajo justamente son los derechos de la sociedad, de los ciudadanos. Acuden a las distintas dependencias del Estado a ver garantizados sus derechos, ¿no es cierto? Entonces, le estamos, o sea, con todos estos despidos, con todos estos cierres de área, lo que está haciendo Milei es vulnerar los derechos de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué papel cumple ahí el Frente Gremial de Estatales, del que participás, no? Bueno, ahí hemos confluido más de 20 organizaciones sindicales, federaciones nacionales, sindicatos nacionales, también de la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, ese es el otro ajuste más solapado, más escondido y casi que de igual naturaleza que el de Nacional, donde, bueno, no solo compartimos estas preocupaciones y diagnóstico común, sino que además también pensamos las distintas medidas de acción para revertir, bueno, en los casos en que ya se ha avanzado y evitar el resto de las políticas de desguace del Estado que quiere llevar adelante Milei. Entonces, estamos trabajadores, bueno, del Poder Ejecutivo, trabajadores judiciales, de la energía, de la salud, docentes universitarios, bancarios, portuarios, de una gran cantidad, digamos, de sectores del Estado, donde estamos teniendo estas mismas problemáticas comunes que las compartimos, pero que aparte entendemos que la manera de enfrentarlas es con mayor unidad, ¿no es cierto? De hecho, permitidme que agregue, sí. Somos sindicatos con distintos encuadres sindicales respecto a cuáles son nuestras centrales. Hay sindicatos de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, de la CGT, de la Corriente Federal de Trabajadores, porque entendemos esto, ¿no? Una concepción amplia también de la unidad sin exclusión.
Entramos un poco en el ámbito judicial y primero te quiero preguntar sobre la situación de los trabajadores judiciales, en particular, qué particularidad están viviendo en esta gestión de Milei y también, bueno, por supuesto, como mencionábamos, que también representás como secretario adjunto a empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, también qué particularidad hay en la ciudad. A ver, en cuanto a los judiciales, claramente no está sucediendo lo mismo en cuanto al Poder Ejecutivo, las empresas públicas, donde directamente se plantean disoluciones o cierres, ¿no?, de áreas, de sectores, de empresas completas. No se están cerrando juzgados, fiscalías, defensorías. Ahora, punto número uno, que nos comprenden las generales de la ley. Si la situación de todos los trabajadores y trabajadoras empeoran, obviamente también la de los judiciales. Pero aparte, por otro lado, sí, empieza a haber dificultades para cubrir las vacantes, gente que se jubila, que renuncia, que se deja de trabajar por X motivo, esos lugares no se cubren, empiezan a haber atrasos salariales en muchas provincias, donde o no se dan durante meses o se dan con muchos meses de demora y además no cubre la inflación ni por asomo que se va produciendo en ese periodo. Tienden, digamos, a tercerizarse tareas, trabajos que hacíamos los trabajadores, digamos, del poder, de planta del Poder Judicial en favor de empresas tercerizadas, ¿no es cierto? O sea, hay un desmedro de las condiciones de trabajo, es mayor precarización, son peores condiciones laborales y salariales, con lo cual en eso afecta, pero además, decididamente, y el Gobierno Nacional también lo ha dicho, es un sector, por lo menos con los magistrados, ha intentado no meterse, porque en todos estos enfrentamientos constantes, diarios y quitas de derechos que hace el Gobierno Nacional, después necesita que el Poder Judicial falle a su favor, ¿no es cierto? Entonces es como que no ataca de momento al Poder Judicial, a diferencia de lo que está haciendo con los gobernadores, los diputados, sí, los senadores, que los insulta cotidianamente todos los días, exacto, y públicamente, contra todo colectivo o minoría organizada, contra los trabajadores y las trabajadoras, contra los sindicatos, o sea, no ha dejado a nadie por atacar o por ofender. Sin embargo, no se mete con los jueces o los fiscales, porque bueno, necesita que después sus tropelías, casi todas inconstitucionales, que viene llevando adelante a través de leyes, o sea, de los proyectos de ley que quiere promover, o del decreto que número 70 del 2023 que está vigente, necesita que después la Corte y el resto de los tribunales fallen a su favor. Entonces, como que ese sector no se termina de meter. Ahora, si el resto de la economía se va frenando, se va parando, cae la producción, bajan los salarios, aumentan los despidos del sector público y del privado, a los judiciales claramente que nos afecta también eso, porque pasa todo en nuestro alrededor. Si cierra el verdulero, si cierra el club de barrio porque no puede pagar la luz, porque no te aumentan el sueldo, la mitad de tu familia se quedó sin trabajo. Indudablemente somos parte de esta sociedad, pero además, digo, hay afectaciones concretas como las que señalaba antes, ¿no? Bueno, mientras tanto, el gobierno anunció las postulaciones de Manuel García Mansilla y del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. ¿Qué postura tienen desde la Federación? Desde la Federación hemos dicho algunas cosas y venimos diciendo también muchas otras desde antes. Para nosotros hay que democratizar el Poder Judicial. El Poder Judicial inmensamente en su mayoría, y en todo el país, no solamente el nacional o no solamente la Corte, está compuesta por las capas más elitistas de nuestra sociedad, los sectores más conservadores y retrógrados. Si el Poder Judicial no se parece al pueblo, digamos, que tiene que defender, bueno, vamos... de alguna manera hay que acostumbrarse a décadas y décadas de tener siempre fallos a favor del establishment o de las empresas. El Poder Judicial necesita ser oxigenado, necesita ser democratizado, necesita haber procesos populares para la selección y designación de los magistrados, de la misma manera que también para los ingresos a la carrera judicial, y nosotros defendemos que eso sea por concurso. ¿Es posible eso en este momento de la política argentina? Es posible con voluntad y vocación política.
Los jueces de la Corte siempre se designaron a dedo, como el resto de los jueces de la servilleta. Sin embargo, en base a la movilización popular que devino de finales de los 90, principios de los 2000, en el que se vayan todos, también estaba inmersa la Corte Suprema. Y toda esa movilización popular fue lo que propició que en el 2003 algunos jueces renunciaran y otros pudieran ser removidos a través de un proceso de juicio político, y para la designación de los jueces que los reemplazaron, el mismo Poder Ejecutivo de ese momento, que fue Néstor Kirchner, sacó un decreto de autolimitación, ¿no es cierto?, para la designación y cambiar de alguna manera, hacer un poco más amplio el proceso para que no fuera el dedo del presidente. Eso es lo que hoy Milei intenta también derogar con la designación de estos. Él los propone para que en última instancia el Senado preste el acuerdo, pero sin los procesos de audiencia o de abrir la discusión con la ciudadanía de quién tienen que ser los jueces. Nosotros obviamente que vamos por mucho más que eso de lo que ya estaba. De hecho, la Corte se removió en el 2003 y 20 años después estamos en la misma situación. Sí. Así como el 27 de diciembre movilizamos a Plaza de la Valle las 3 centrales para pedir que el Poder Judicial declarara inconstitucional, porque así lo es, y nulo al decreto 70, un año atrás pedíamos que esa misma Corte se fuera en el 1F y el anterior también, porque esta Corte responde a los intereses del establishment. Y con estas dos personas que propone Milei no va a cambiar absolutamente nada por los sectores que justamente sabemos que representan, y además que otra vez sigue sin cubrirse, digamos, la designación de juezas mujeres comprometidas con los derechos del movimiento de mujeres y feministas, porque no es que da igual cualquier mujer, porque si no, digamos, para si basta ser igual de antiderechos que sus pares, digamos. Claro, si es la misma perspectiva. Exacto, no cambia absolutamente nada, digamos, no alcanza con que solamente sea mujer, pero obviamente que es por donde hay que empezar, porque ni siquiera hoy se está cubriendo eso, ¿no es cierto? Mencionaste el DNU y ahí uno de los desafíos o las amenazas en realidad tiene que ver con la reforma laboral que se quiso imponer mediante el DNU, que la justicia lo frenó, pero que por supuesto todas las semanas escuchamos, tanto de parte de Presidencia, bueno, de los sectores también del PRO, por supuesto, no solamente Libertad Avanza, y hace mucho tiempo queriendo imponer una reforma laboral regresiva, por supuesto, en términos de derechos para trabajadores y trabajadoras. ¿Qué desafíos crees que tiene el movimiento obrero con respecto a esta reforma laboral que se quiere imponer, sea con un DNU, sea con un proyecto de ley o de la forma que se quisiera? Porque, por supuesto, lo han dicho en campaña, ¿no? Sí, y además viene siendo una cuestión remanida por distintos sectores y grupos de poder, hasta incluso muchas veces también desde sectores, si se quiere, más cercanos al progresismo, que siempre hablan de una necesaria reforma laboral. Una cosa es ayornar o actualizarse, ¿sí?, a nuevas modalidades de trabajo, nuevas funciones, tareas, formas de producción, y otra cosa es querer avanzar con los derechos laborales, que en realidad eso es lo que plantean cualquiera de los planes de reforma laboral que se promueva por el sector que se promueva. De hecho, hasta incluso se habla, ¿no?, de, bueno, hay sectores sindicalistas que no tendrían problema en discutir. Bueno, nosotros nos oponemos a lo que es la quita de derechos laborales, a la flexibilización de nuestras condiciones de trabajo. Nos oponemos a no poder discutir de manera paritaria nuestros salarios, nuestras formas de ingreso al empleo, de qué manera vamos a trabajar. Son cuestiones que están contempladas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, no estamos inventando nada nuevo. Para ellos atrasa la negociación colectiva, atrasan los derechos de los trabajadores. Bueno, para nosotros claramente que es todo lo contrario, pero no es una defensa meramente corporativa, sino que es de nuestra vida, de nuestras condiciones de trabajo, de cómo no enfermarnos mejor, ¿no?, en el trabajo. Entonces, cualquier reforma que promueva al empresariado, que es para maximizar sus ganancias y poder echarnos más fácilmente, sin indemnización siquiera, porque hasta incluso lo han planteado, que pagar las indemnizaciones es una traba para generar empleo, y bueno, en realidad no son trabas para generar empleo. Están generando empleo, y esto lo hemos visto en todos estos años, cada vez en peores condiciones. Imagínense si reforman las leyes laborales que nos amparan. Todo el tiempo se habla de que ha bajado la desocupación, 7, 8%.
¿no es cierto? Y que hay mayores niveles de... Ahora, ¿qué empleo es el que hay? Si casi el 50% de la fuerza laboral está precarizada, no tiene empleo registrado, su salario está por debajo incluso del mínimo, o no tiene la posibilidad de acceder a la representación sindical, y no lo digo en términos de sumar afiliados, sino de que pueda estar en un convenio colectivo de trabajo y que haya una organización que pelee y defienda sus derechos. Bueno, ¿qué tipo de trabajo es el que estamos teniendo hoy en día? Bueno, lo quieren empeorar con la reforma laboral, ¿no? ¿Y cómo ves la respuesta del movimiento obrero en estos 120 días de presidencia de Javier Milei? Teniendo en cuenta que también la CGT anunció una movilización para el 1 de mayo, que venimos del 24 de enero en una masiva movilización. Yo creo que estamos llamados en esta etapa a asumir un rol protagónico muy importante, así como fue durante los 4 años del macrismo, que creo que la oposición política se empezó a organizar alrededor de la movilización de la clase trabajadora y de los movimientos sociales. Bueno, en esta oportunidad creo que está más clara aún todavía. Durante los 4 años del macrismo todavía había diferencias dentro del movimiento obrero organizado, todavía estaba un poco más difícil hacer cosas entre las distintas centrales. Me parece que desde que asumió Milei, la mayoría de nosotros hemos entendido la responsabilidad que tenemos en este momento y dejado de lado muchísimas por ahí de nuestros matices o diferencias que podíamos tener en otro momento. Es auspicioso el posicionamiento que ha tenido el movimiento sindical, ya ahí nomás de la asunción de Milei, recordemos la primera movilización que hubo alrededor del aniversario del 19 y 20 de diciembre, el 27 de diciembre que mencioné antes en la Plaza Lavalle, indudablemente que la marcha en unidad con el paro del 24 de enero, que fue ni siquiera el puntapié de inicio, creo que fue poder pegar debajo de la línea de flotación de las políticas retrógradas de este gobierno fascista, como lo caracterizamos nosotros, que permitió tumbar el proyecto de ley ómnibus primero, pero que aparte siguió también en la construcción de unidad, como fue el 8 de marzo o también el 24 de marzo, que no nos olvidemos que fue la primera vez que a estas dos movilizaciones, la CGT entera, completa, no algunos sectores o corrientes o algunas organizaciones dentro de la CGT, convocaron abierta y públicamente a estas dos movilizaciones que permitió que aún fueran mucho más masivas. Así que en ese sentido, en nuestro caso, como parte de la CTA autónoma, pero que aparte estamos articulando con la CTA de los trabajadores y también con la corriente federal, que es parte de la CGT, y con el resto de los sectores de la CGT, vemos muy bien este camino de unidad. Hay que profundizar esto, porque para nosotros lo concebimos como un plan de lucha, para poder terminar de voltear definitivamente el mega DNU 70, que ya se rechazó en el Senado, pero que necesitamos que eso se rechace en diputados, pero aparte además también para que este pacto espurio que plantea para el 25 de mayo Milei muera antes de nacer. No podemos permitir que llegue el 25 de mayo negociando a espaldas de toda la sociedad con los gobernadores a cambio de fondos, cómo nos dejan sin derechos a todos los demás y cómo seguimos perdiendo soberanía y nos terminamos de convertir en una colonia en nuestro país. Hay que impedirlo a como dé lugar y por eso hay que profundizar, convocando un nuevo paro general y una nueva movilización en unidad de las 3 centrales. Lo que decías más temprano es que pasaba desapercibido dentro de este ajuste brutal de Milei es la gestión de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y Jorge Macri, lo viene diciendo desde la apertura de sesiones en la Ciudad de Buenos Aires, que plantea crear un fuero laboral propio para la misma ciudad, si se quiere, dividiéndose o apartándose de lo que es el nivel nacional. Para quienes no conocen, ¿qué significa esto del fuero laboral propio para la Ciudad de Buenos Aires y qué hay detrás, según la mirada de ustedes, en este accionar de Jorge Macri? Bueno, ahí se entrecruzan varias cosas. Nosotros creemos que la justicia o el fuero del trabajo, mejor dicho, debiera tener un carácter federal. Ojo, como sucede en Brasil, acá a la vuelta, digamos, no estamos planteando cosas muy extrañas. Todos estos años se ha perdido una oportunidad de convertir al fuero del trabajo en algo federal para proteger, digamos, justamente lo que es el principio del derecho protectorio
del trabajo. No importa, hay sí cuestiones que indudablemente van a tener que quedar en la órbita nacional, como es lo que tiene que ver con el derecho colectivo, por ejemplo, que es lo que tiene que ver justamente, bueno, lo que mencionaba antes, con las convenciones colectivas de trabajo, con lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales, porque eso no se puede, digamos, llevar a las provincias. Eso es órbita, digamos, del Ministerio de Trabajo de la Nación, por ende, eso tiene que estar en cabeza o tiene que permanecer dentro del Poder Judicial de la Nación. Lo que acá se está poniendo en discusión es, bueno, qué pasa con los accidentes laborales o los despidos, los juicios, digamos, de índole laboral que suceden en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, actualmente, si yo trabajo en Córdoba y me despiden en Córdoba, inicio el juicio ahí. Si tuve un accidente laboral y la empresa tiene radicación en Río Negro, lo hago ahí. Sin embargo, no, digamos, que eso es el Poder Judiciales provinciales, ¿no es cierto?, de la justicia provincial. No sucede que alguien que trabaja en Jujuy pueda litigar en la Justicia Nacional del Trabajo. Ahí ya hay una primera, digamos, diferenciación. Como si los que trabajamos acá en la ciudad tuviéramos la posibilidad de acceder a un Poder Judicial Nacional. Por otro lado, digamos, el tema es qué es lo que está del trasfondo. Esto también habría que haberlo hecho seguramente que en otro momento. Hay una ley Cafiero que eso lo frenó, pero es la que establece que el Poder Judicial de la ciudad tiene determinadas limitaciones en cuanto a sus incumbencias y fueros. El del trabajo queda por fuera de eso. No solo va a alcanzar con una ley de la ciudad, sino que aparte va a haber que modificar leyes nacionales, la ley orgánica del Poder Judicial de la Nación, la ley aparte también que regula a la justicia del trabajo, al fuero laboral. Ahora, el tema es, los empresarios lo que quieren es promover una justicia o un Poder Judicial afín, otra vez, en este discurso de facilitar los despidos, la litigiosidad, etcétera, para generar más empleo, pero bueno, en realidad, otra vez, es avanzar sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con otro ordenamiento judicial. El tema es la disputa que demos en eso, que haya jueces y juezas, aparte de probos, aparte a la altura de las circunstancias, que defiendan los derechos laborales, que el principio, digamos, protectorio del derecho de trabajo, eso persista. Sabiendo cómo se maneja la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, además, ¿no? Sí, nosotros somos, no yo, todos somos críticos de todos los poderes judiciales. Es lo que te decía antes, son resabios, digamos, conservadores, elitistas, los de la ciudad, provinciales, los nacionales. Es, digamos, el poder más conservador de los tres del Estado. Esto es así, digamos, las composiciones de los poderes judiciales representan a esos sectores. En la ciudad claramente, bueno, con todo, digamos, el macrismo gobernando en todos estos años, claramente ha avanzado sobre el Poder Judicial. Ahora, en eso también lo hace en acuerdo al resto de las fuerzas de la ciudad y eso hay que decirlo también, digamos, porque no ha tenido mayorías absolutas donde poder avanzar solo al macrismo. Con lo cual, muchos tienen que revisar qué han hecho hasta ahora para poder avanzar de esa manera. Ojo, es un poder judicial nuevo, moderno, donde se trabaja con otras condiciones de trabajo, digamos, y laborales, salariales, etcétera, digamos, en ese sentido, 20 años peleando del sindicato para tener las condiciones de trabajo que tenemos, incluso donde es la única jurisdicción donde tenemos convenio colectivo de trabajo, los judiciales. En todo el resto del país nos lo niegan sistemáticamente, incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene un ámbito paritario donde discutir salarios con los trabajadores y trabajadoras en un pie de igualdad, como sucede en el resto de las actividades, tanto, digamos, del empleo público como de la actividad privada. Con lo cual, digo, hay muchas cuestiones o muchos aspectos para abordar del Poder Judicial. Por ahí no en esas cuestiones respecto a lo que hace el de la ciudad. Ahora sí somos críticos en términos generales de todos los poderes judiciales, ¿no es cierto?